le pueden dar un fuerte ofrenda de palmas a Él? Déselo fuerte, déselo fuerte. Aleluya, gracias Señor. Solo a ti, Señor, sea toda la gloria. Amén, aleluya. Pueden tomar sus asientos. Usted que está en casa, gracias por estar con nosotros. Amén. Quiero continuar en este día con las parábolas de Jesús. ¿Se recuerdan? Tenemos un pendiente, apenas vamos que en la número 13, si no me equivoco, donde hemos hablado y estamos entrando en las parábolas de Jesús. No las estamos viendo en orden, las estamos viendo según el Espíritu Santo nos guíe. Pero cuando hablamos de las parábolas, estamos hablando de cuentos o historias que son cortas que Jesús contó. Hay algunas que Jesús las juntó dos. La vez pasada hablábamos que eran 3 en un solo capítulo, no sé si se recuerdan, libro de Lucas capítulo 15, si no me equivoco, y él juntó estas parábolas. ¿Y para qué, pastor? Para dejarnos a nosotros, a cada uno de nosotros, un mensaje. Muchos de nosotros conocemos la parábola del día de hoy. Hoy vamos a hablar acerca o sobre el buen samaritano. Es más, esta es una frase que es muy común de repente, el decir el buen samaritano. Hoy me encontré un buen samaritano, me encontré una buena persona, alguien que me ayudó sin ningún interés, alguien que me ayudó sin pedirle. ¿Quién no ha tenido esa oportunidad de encontrarse a alguien así? Me recuerdo que hace años atrás, hace unos días atrás, cuando tenía como unos 17 años de edad por ahí, tenía una camionetita y esta camioneta tenía una falla, no medía el gas. Y un día me quedé varado, me quedé botado allá por el 45 Norte en Houston y Luera. Una gestión en aquel entonces, hoy es muy lindo, se lo voy a decir, iluminado y todo. En aquel tiempo no, era muy oscura esa calle, estaba bajo construcción. Y 2, 3 de la mañana, botado. Ojo con esto, 2, 3 de la mañana botado, me estaba moviendo del trabajo a casa y botado, tirado. Y digo, guay, ¿y cómo le voy a hacer? Sabía cuál era el problema, sabía cuál era la falla. Y de repente se detiene una troca, sin yo hacer aviso, sin yo decirle deténgase, parada, nada de eso. Simplemente se detuvo y me dijo, ¿sabes cuál es el problema? Le dije, lo más seguro es que me quedé sin gas, la aguja no funciona. Me dice, ay, no hay problema, yo cargo un tanque de gas. Aquel hombre cargaba una de 2,5 galones de gas. Me echó gas en la camioneta y cuando yo busco a darle $20, me dice, no lo hice para esto. Más bien dicho, te voy a decir algo. Cuando tú mires a alguien botado en la calle, detente y haz lo mismo que se te hizo a ti el día de hoy. Wow, no se me olvidó nunca, se lo voy a decir así. Mi camionetilla era una camionetilla chiquita. Entonces al día siguiente me fui a la tienda y yo fui una milla extra. Me compré un tanque de gas de 2,5 galones y me compré una cadena, Francisco. Dije, por si no lo puedo echar gas, lo voy a jalar. ¿Qué cosa más curiosa es cuando alguien hace un favor por ti y no te pide nada de regreso, sino que simplemente te dice, haz tú lo mismo? No sé ustedes, pero a mí se me hace que es mejor pagarle los $20. ¿O no? Alguien dijo, sí, pastor, porque imagínate la obligación que te están poniendo. Cuando le das el dinero, le pagas los $20, ahí, como dicen por ahí, ahí muere. Ahí quedó. Ya no estás endeudado. Pero imagínate esto que te digan, no. Más bien lo que hoy se te hizo contigo, hazlo tú también. Y esta es la parábola del samaritano, el buen samaritano. Encontramos en el libro de Lucas, vaya conmigo por favor, capítulo 10, vamos a leer del 21. Vamos a leer en pedazos, en partes, si usted me permite, voy yendo pausado para poder entender lo que hoy Dios quiere hacer con nosotros. Amén. Como quiera que sea, ustedes me deben varios días de escucharme predicar, así es que yo me voy a cobrar de a poquito. ¿Les parece? Amén, a mí me encanta esta gente, Por eso me regresé pronto, se lo digo así, Ojo con esto, ya todos lo tenemos, Lucas 10. Dice así, 10:21, dice, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra. ¿Por qué? Dice, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos
y se las has revelado a los niños. Dice aquí, escucha lo que dice, a los niños. Luego dice, Padre, porque así te agradó. A mí me encanta un momento ahí que el Señor Jesucristo, nuestro Señor, enseña cosas maravillosas del reino de Dios en estas parábolas. Lo hemos visto, lo hemos estudiado en las últimas 12 que hemos aprendido, y que son mensajes sencillos, la verdad de las cosas. No son mensajes con grandes palabras entendidas, estudiadas. Son mensajes simples, sencillos, pero con una verdad tremenda. Y lo que Él habla y dice aquí es que a mí me encanta, dice que Dios Padre, dice, le plació. Jesús decía, yo me regocijo, yo me estoy pero más que feliz y contento, dice, porque a papá Dios le plació enseñarle, revelarle la sabiduría y el conocimiento a los niños. Y cuando habla de niños, no está hablando de niños como usted y yo pensamos, sino que está hablando de menos entendidos. Ojo con eso, es lo que está diciendo, de menos entendidos, no estudiosos, no maestros, no abogados, sino que dice, a Dios le plació revelar esto a los menos entendidos. Yo primero, y luego sigue diciendo, brínquese conmigo ahora al 10:23, ahí mismo Lucas 10:23. Y vuelto, dice, y vuelto particularmente a los discípulos, dijo, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver, lo que vosotros veis y no lo vieron, oír lo que oís y no lo oyeron. Las parábolas de Jesús pueden ser consideradas la expresión más directa de Jesús hacia los discípulos sobre el reino de Dios, el cual, ojo, es incomprensible en el mundo. Por eso Jesús, yo lo he explicado, tenía que hablar con cuentos e historias, porque nos quería llevar de punto A al punto B. Pero si nos llevaba en línea directa, no íbamos a entender. Él tenía que bajar el reino de Dios a nuestra mentalidad, acá abajo, bajar, hacer una curva hacia abajo y luego subir al reino de Dios. Nos quería llevar al hombre al reino de Dios, pero para podernos llevar tenía que bajar su lenguaje, tenía que bajar la forma como él expresaba las parábolas o el reino de Dios, para que usted y yo pudiéramos entender y pudiéramos captar todo lo que él nos quería decir, todo lo que él nos quería hablar. Esta parábola de el buen samaritano, y la vamos a leer ahora mismo en Lucas 10:25 al 36, no trata sobre un hombre bondadoso solamente, va más allá todavía. Jesús la presenta de esa manera para que entendamos, pero va más allá todavía. No trata solamente de un hombre bondadoso, es un mensaje mucho más profundo que trata sobre la salvación. Ojo con esto, Eso no es de que un hombre samaritano bueno, dice la palabra, se detuvo a hacer una obra buena, se tuvo misericordia, dice la Biblia, fue movido en misericordia, tuvo misericordia. No se trata de eso. Jesús dice, va más allá todavía, y lo vamos a entender según el relato bíblico. Todos estamos listos. Lucas 10:25, y dice así: y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle. Ojo, en burla, en otras palabras. Un maestro, un intérprete de la ley, un maestro, un fariseo, dice, y dijo, para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Escucha la pregunta: ¿cómo entro al cielo? Esa fue la pregunta del hombre. ¿Cómo llego al cielo? ¿Cómo entro al cielo? Entonces Jesús le dice en el versículo 26, le dijo, ¿qué está escrito en la ley? Mira, Jesús contesta con una pregunta y le dice, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees tú la ley? ¿Qué es lo que tú entiendes de lo que interpretas? ¿Qué es lo que tú entiendes de lo que has estudiado? Aquel respondió y dijo, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido. Haz esto y vivirás. Quiero detener ahí la lectura porque vamos a desglosar, despedazar pedacito por pedacito. ¿Les parece? Lucas 10:25 encontramos la pregunta que hizo un hombre. Al igual, se recuerdan que fue parecida a la pregunta del joven rico que se encuentra con Jesús un día y le dice, maestro, ¿qué tengo que hacer para entrar al cielo? Y le dijo, ¿has guardado la ley? Dice, desde pequeño.
¿Has honrado a papá desde pequeño? Nunca les ha faltado, nunca le ha faltado el respeto. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Conozco los 10 mandamientos, sé lo que es la ley, me he crecido en ella y no he pecado y no he fallado. Entonces Jesús le pone al hombre y le dice: excelente, vende todo lo que tienes, repártelo entre los pobres, repártelo entre tu prójimo. Ojo, y entonces ya está hecho. Dice la Biblia que el joven triste se fue y se alejó de Jesús. La pregunta de este hombre fue la misma la del que hizo el joven rico. Y la verdad, todos nos deberíamos de preguntar: ¿cómo heredamos el reino de los cielos? ¿Cómo entro al cielo? ¿Cómo heredo el reino del cielo, el reino de los cielos? ¿Cómo heredo? La Biblia dice que podemos recoger riquezas en la tierra y que un día nos vamos a ir y esas riquezas se van a quedar aquí en la tierra. Y con esto no te estoy diciendo que tienes que vivir una vida pobre, miserable. No, para nada de eso. Más bien dicho, que tu corazón no esté en tus riquezas terrenales, sino que tu corazón esté en tus riquezas celestiales. Ojo con esto. No estoy predicándote un mensaje de que vive en la calle, vete a vivir abajo de un puente. No, nada de eso. Por favor, no me tome a mal. Lo que estoy diciendo es que donde está tu corazón, ahí están tus riquezas. Si tu corazón está en el dólar, en las finanzas terrenales, ahí está tu riqueza. Pero más en cambio, lo que te quiero enseñar o te quiero demostrar el día de hoy es que aunque la palabra de Dios dice que nuestras riquezas aquí en la tierra las podemos tener, aquí podemos recoger riquezas, pero lo que importa es lo eterno. Nos preocupamos tanto por esta vida temporal, pasajera. Pablo decía: somos extranjeros en esta tierra. Nos afligimos tanto por esta vida temporal, pasajera, que descuidamos la eterna. Ojo con esto. Aquí un día dejaremos de respirar. Aquí un día dejaremos de ser. Aquí un día dejaremos de vivir. Yo sé que a muchos no les gusta escuchar este tipo de mensaje, pero ay, los que estamos esperando la venida del Maestro, los que estamos esperando nuestro nombre ser llamado. Me estoy explicando. Pablo dijo: mire, el vivir o el morir para mí es ganancia, porque vivo y muero para Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Yo creo que todos estamos en ese mismo barco aquí en casa, amén. ¿Verdad que sí? Ojo con esto, para dónde voy. Pero lo que importa es lo eterno. Entonces este hombre hace una pregunta correcta a la persona correcta. De repente su sentido de la pregunta era: voy a burlarme. Dice la palabra de la versión que leíamos: para probarlo. Voy a ver si de veras Jesús sabe. Todavía le dice: maestro. Esa era una burla tremenda. Alguien pregunta: ¿por qué? Porque Jesús no fue a la universidad que ellos fueron. La universidad de Jesús fue en el barrio. La universidad de Jesús fue en la carpintería. La universidad de Jesús fue en los muelles, alabado sea Dios. La universidad de Jesús, de niño aún hasta cuando comienza su ministerio, fue entre la muchedumbre. Pero más en cambio, la universidad del maestro, del fariseo que está hablando, ese sí fue una universidad. Desde pequeño fue dedicado a esa tarea. No era una gestión de que, ay, ¿qué voy a hacer cuando sea grande? No, es una gestión de que usted esto es lo que va a hacer. Porque eso fue su papá, eso fue su abuelo, su tatarabuelo, y tantas generaciones atrás de usted ha sido eso. Eso va a seguir siendo usted. Esa era la vida del fariseo desde que nació. Ojo con esto, desde que nació este hombre, esa fue su dedicatoria, esa fue su vida, a eso lo centraron. ¿Por qué? Porque a la edad de 12 años ya tenía que saber la ley. A la edad de 12 años ya tenía que recitar la ley. A la edad de 12 años ya tenía que saber todos los ritos y todas las cosas que se hacían según la ley. Pero más en cambio, este se levanta burlándose de Jesús y le dice: maestro. Dice, para probarle, burlándose: maestro. Dice, para ver qué Jesús le decía, para ver qué Jesús le contestaba. Pero lo que él no sabía es que si estaba enfrente del maestro de maestros, si estaba enfrente del Señor de señores. Lo que él nunca se imaginó es que el que le podía contestar esa pregunta era exactamente al cual él estaba probando y con quien él se estaba burlando. Aleluya. ¿O no es así? No le podía haber hecho esa pregunta, aunque sea por burla, a alguien mejor que a Jesús. La pregunta es correcta, hecha a la persona correcta. ¿Cuántas veces usted ha hecho una pregunta buena,
correcta a la persona incorrecta. ¿Verdad que sí? Qué tremendo es y que te digan, no, pues mira, pues yo no sé. Usted está buscando manzanas y yo me dedico a pescados. Usted está buscando el departamento de frutas y yo trabajo donde están el champú, el jabón, el Clorox. Vaya a preguntarle al de frutas, ¿me explico? Pero más en cambio aquí este hombre, a pesar de que lo hacía en burla, a pesar de que lo hacía queriendo encontrar a Jesús en una trampa, en una gestión mala, él le hace la pregunta correcta a la persona correcta. Aleluya. La intención no era buena, pero la revelación que Jesús da en esta parábola era más que buena, era buenísima. No solamente para aquel tiempo, no solamente para aquel entonces, sino que para hoy en día, para alguno que ande por ahí preguntando, ¿cómo le hago para entrar al cielo? ¿Cómo le hago para mantener mi vida santa? ¿Cómo le hago para un día escuchar mi nombre, hablarse o llamarse del otro lado de la puerta? Ojo con esto. Entonces Jesús le responde en los términos que él pudiera entender. Mira, Jesús le responde a lo que él entendía. Y le dice Jesús, respondiendo en el versículo 26, ¿qué está escrito en la ley? La palabra dice que este era un intérprete de la ley. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Hace dos preguntas. Jesús cambió el orden. Él cambia el orden de repente y la respuesta de Jesús es una pregunta. Meditemos por un momento. ¿Se recuerdan lo que dice el libro de Proverbios 26:4? Nunca responda al necio de acuerdo con su necedad. Ay, santo. Dice, ¿para qué? Dice, para que no seas tú también necio como él. Ay, santo, con razón Jesús le dice, a ver, espérate. Jesús se voltea y le dice, ¿y cómo interpretas tú la ley? Tú, maestro, enséñame lo que enseñas. Dime lo que enseñas. Yo creo que le habrá visto así la cara como, ¿oh? Y le hace una pregunta más personal. ¿Cómo lees? No es que si te tartamudeas, que si te brincas las comas, que si te brincan los signos de expresión. Las preguntas le dicen, no. ¿Qué es lo que entiendes cuando tú lees la ley? Eso es lo que Jesús le estaba diciendo. Jesús no se puso con el necio. Ay. ¿Cómo es el dicho que decía la abuela, pastora? Se me olvida ahora mismo. La abuela decía, gracias. La abuela decía que con los locos no se pelea. Por eso usted no me va a escuchar discutiendo con nadie por ahí, porque yo con los locos no discuto, se lo digo así, sí, el sol es morado, sí, es morado. Mejor me alejo. Proverbios, Jesús dice esto, yo me imagino que recordando lo que el Espíritu Santo había dictado ya en Proverbios, que dice, nunca responda al necio de acuerdo con su necedad, porque no sea que tú también como él seas necio. Y luego sigue diciendo el 5 ahí, Proverbios 26:5, responde al necio como merece su necedad. La luna es morada, sí es morada. ¿Cómo la miras tú? No, pues yo la miro morada. Pues es morada. Es lo que Jesús estaba diciendo. La palabra de Dios dice ahí. ¿Para qué? Dice, para que no se estime sabio en su propia opinión. Para que no se crea sabio. Para que no digan, ya viste, yo estaba de acuerdo, estaba correcto. Regreso a la prédica. Nomás una cuñita ahí para alguien por ahí. Entonces, ¿cuál es tu versión o cuál es tu visión? ¿Qué es lo que tú entiendes, fariseo? Es lo que Jesús le pregunta. Y el hombre le responde, pero como él sabía responder. El versículo 27 le dice, aquel respondió, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente. Y a tu prójimo como a ti mismo. Ya esto no fue una respuesta religiosa. No fue una respuesta de un santo. No fue una respuesta pastora de yo me la sé. Yo. Nada de eso. Fue una respuesta correcta a una pregunta muy bien hecha. ¿Qué es lo que lees tú? ¿Qué es lo que entiendes tú?
Y él entendía y leía exactamente así. Entonces no fue una respuesta religiosa, sino que fue una respuesta correcta. Fue correcta la respuesta. Pero ¿de qué sirve que podamos leer la palabra de Dios y la podamos entender? Ojo, entender. Pero si en nuestro corazón todavía no se ha revelado. Porque el hombre la entendió. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Más de algunos de nosotros hemos leído ese pasaje y lo recitamos. Y Jesús dijo, Jesús no dijo eso, un fariseo lo dijo. Fariseo fue quien lo dijo. Aquel respondiendo dijo, y a tu prójimo como a ti mismo. Ojo con esto. La interpretación correcta es crucial de la palabra de Dios. La interpretación correcta es crucial. La palabra de Dios ha de ser, como diré, nuestra guía. Es nuestro único estándar de vida. Es más, el libro de Juan 5:39 dice: escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Jesús hablando. Lucas 10:28 dice: bien, has respondido, haz esto y vivirás. El intérprete de la ley era teórico, pero no era práctico. Teórico es, sabía, pero no practicaba. Porque Jesús le dijo: bien has respondido. No le dijo: ve y sigue con tu conocimiento. Le dijo: ve y vive esto. Ve y vivirás. Le dijo: haz esto y vivirás. Amados, la palabra de Dios tiene que traer un confrontamiento a nuestra vida. Déjeme decirle, si usted lee la Biblia completa y todo lo que hace, según usted, la lectura es: wow, Martín, qué bueno, estás tremendo, Martín. Híjole, ahora sí, Martín. La leyó mal. Tiene que haber partes en la palabra que te confronte. Tiene que haber partes en la palabra, porque si la leíste por completo y lo único que hizo fue darte una palmadita en el hombro y levantar tu ego, la leíste centrada en ti. La teoría es muy buena, pero entonces vamos a la práctica. Jesús le dijo: bien dijiste eso, lo has hecho bien, haz esto y vivirás. Ojo con esto, la palabra de Dios no se puede resistir de hacer. Usted entiende la palabra de Dios, tiene la teoría y la práctica. No podemos dejarlo de hacer, la pastora. Yo tengo la teoría, tengo que tener la práctica. Pero más en cambio, si usted solamente tiene la teoría y no tiene la práctica, algo está mal. No en la palabra de Dios, que es viva, real. No en la palabra de Dios, sino que en nosotros. Solamente hemos leído con la mente y no con el corazón. Solamente hemos leído con el conocimiento humano y no con el conocimiento del reino de los cielos. Ojo con esto. Entonces Jesús, el versículo 10:29 sigue diciendo: pero él sigue queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? No le bastó que Jesús le dijo: bien dijiste, la respuesta está correcta. La pregunta que hiciste está correcta. Jesús le contesta y el hombre le vuelve a contestar: amarás al Señor, ya lo leímos, correcto. Entonces Jesús le dice: haz esto y vivirás. ¿Cuál fue la pregunta inicial del hombre? ¿Cómo entro al reino del cielo? ¿Cómo tengo vida eterna? Y Jesús le dijo lo que tú acabas de decir: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. El hombre entendió todo menos quién era su prójimo, pastora. Porque entonces le pregunta y le dice: ¿y quién es mi prójimo? ¿Usted lo que el hombre contesta? El fariseo dice: ¿y quién es mi prójimo? ¿Habrá sido necesaria buscar una excusa de aquel hombre? ¿Este hombre no sabía lo que estaba diciendo? Si no conocía o no sabía quién era su prójimo, ¿de verdad amaba a Dios? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. Otras palabras, ni él mismo se conocía. ¡Wow! A mí esto me lleva a un tope de cabeza. Usted dirá: ¿por qué, pastor? Porque muchos caminamos creyendo que conocemos a Dios,
pero si no nos conocemos ni a nosotros mismos todavía. Pero sí pretendemos y creemos que conocemos a nuestro hermano, que conocemos a nuestro prójimo. Pero en la realidad no nos conocemos ni a nosotros mismos todavía. Este hombre ni amaba a Dios, ni mucho menos a su prójimo, porque no se amaba a él mismo tampoco, porque no se conocía a él mismo tampoco. Ojo con esto, para los fariseos lo más importante era seguir un estilo de vida. Se recuerda que le dije, este fariseo desde que nació le dijeron, esto es lo que usted va a hacer, porque esto fue papá, esto fue el abuelo, esto tantas generaciones atrás hemos sido esto. Este hombre no le importaba nada más que seguir un estilo de vida. Todos los domingos voy a la iglesia, todos los miércoles, todos los viernes, todos los domingos en la mañana y en la tarde. Aplaudo, levanto la mano, entrego mi diezmo, doy mi ofrenda, vuelvo a aplaudir, le digo Dios le bendiga a todos. El hombre estaba acostumbrado a un estilo de vida, lo cual no entendía fuera de su cajón, no entendía fuera de su círculo. Y decía, ¿quién es mi prójimo? No entendía fuera de su cajón. ¿Por qué? Porque su estilo de vida lo llevaba nomás ver a todo lo que estaba fuera de él. Nunca lo llevó a ver lo que estaba dentro de él. Nunca lo llegó a ver, ¿de verdad amo a Dios? ¿De verdad estoy sirviendo a Dios? ¿De verdad estoy haciendo algo por Dios? ¿De verdad estoy dedicando mi vida a Dios? ¿Quién es mi prójimo? Fue la pregunta que él hizo. Esta pregunta de repente burlona también. ¿Por qué? Porque diciendo, bueno, pues ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Ya Jesús me dio la respuesta, pero yo quiero seguir. Y le dice, ¿quién es mi prójimo? Lo hizo como en tono de burla. Él creía que amaba a Dios de forma perfecta y que amaba el propósito que Dios le había puesto. Pero realmente solo quería que la gente pensara que él era correcto, que él estaba bien. Propósito de la historia es, ¿cómo te diré? Es desesperar, es desatar en nosotros aquella autojustificación como el hombre tiene. El hombre dice, yo amo a Dios, voy a la iglesia todos los días, no fallé, el pastor no estuvo, yo sí estuve. Estuve en la iglesia, estuve reunido, levanté mi mano, aplaudí, fui fiel en mi diezmo, en mi ofrenda, qué bueno. Pero va más allá todavía. La vida eterna va más allá todavía. El entrar al reino de los cielos va más allá todavía. El vivir pegado en la presencia de Dios va más allá todavía. Que una rutina eclesiástica va más allá todavía. Que un reunirse entre los santos, aplaudir y cantar como cantan los de enfrente, va más allá todavía. De levantarse a las 5, 6, 7, 8 de la mañana, llegar temprano, va más allá todavía. De celebrar, va más allá todavía. Aún me voy a extender un poquito más, va más allá todavía de llenarle la panza a alguien de un pan, porque muchos pensamos que llenándole el vientre, el estómago a alguien hambriento ya hicimos el trabajo de Dios. Va más allá todavía de ser un hombre bondadoso, va más allá todavía de recoger a aquel que está botado en la calle. Tiene que nuestra vida o nuestra relación con Dios tiene que ir más allá todavía que eso. Usted dirá, ¿hasta dónde tiene que ir, pastor? Hasta que bote nuestro orgullo, hasta que bote nuestra autojustificación, hasta que bote nuestros intereses y el interés de Dios sea primero. Que pongamos y demos la gloria a Dios siempre, que levantemos nuestras manos contristas y humilladas ante Él. El joven rico llegó y le dijo, lo he dicho todo, Señor, ya cumplí con todo lo que has dicho. Y Jesús le tiró una curva, una pelota en curva, y le dijo, excelente, vende todo lo que tienes y repártelos a los pobres. Y ahí fue cuando se perdió. Ahí fue cuando tristemente se alejó y se fue. La gran mayoría de nosotros, los seres humanos, nos enfocamos en nosotros mismos. Ojo, el objetivo del Señor es que volvamos a los cimientos de salvación y gracia. Déjeme entro a la parábola. Entonces Jesús comienza en el 10:30, ahí mismo Lucas 10:30, y le responde y le dice, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de los ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándolo medio muerto. Ojo con esto, el camino de Jericó era un camino montañoso entre Jericó y Jerusalén. Era relativamente cerca. Estás hablando de que Jericó estaba como unos 103 kilómetros, pasaba entre montañas. En el tiempo de Josué, a ese camino le llamaban el camino de sangre.
Ese camino, ese cruce, ese pase entre Jericó y Jerusalén le llamaban el camino de sangre. ¿Por qué, pastor? Porque había muchos asaltos, había muchos asesinatos, había mucho robo, había un sinfín de cosas. Porque entre las montañas habían cuevas, los malhechores, la gente mala se escondía. Y cuando pasaba por ahí alguien salían y le robaban. Jesús conocía este camino. ¿Por qué? Porque ya lo había caminado, ya había ido, ya había andado por ahí. Y le da el mejor ejemplo y le dice, un hombre. No le dice un maestro, no le dice un sacerdote, no le dice un abogado, no le dice, sino que le dice un hombre, alguien que no tiene nombre, alguien que no es importante, alguien que su nombre o su profesión no es importante. Simplemente le dice, un ser humano iba caminando en el camino a Jericó y se encuentra que es robado, es asaltado, es dejado como muerto, casi como muerto, es botado en aquel lugar. Un hombre, no hay más datos todavía. Jesús no proporciona más datos. ¿Por qué? Porque no es importante saber si era Lázaro, no es importante saber si era Marta, María, no es importante, simplemente dijo un hombre común y corriente, cualquiera puede ser. Pero iba de Jerusalén a Jericó, en el camino conocido como el camino de sangre. Y este hombre en el camino de sangre es asaltado, es robado, es herido, es despedazado sus vestiduras y es dejado como muerto, tirado y botado, como quien desperdicia o tira una basura del carro por la ventana para no volver a ver más. Así exactamente. Entonces no importa de quién era, no se trata de quién es. Muchos de nosotros los seres humanos somos tan serviciales cuando vemos corbata, cuando vemos saco, cuando vemos zapatos. Se recuerda que la vez pasada les enseñé, mucha de la gente mira, a ver qué zapato trae. Sí, entonces hay que tratarlo bien. Pero más en cambio te agarran con los zapatos del trabajo, de pintura, de cortar la yarda. ¿Verdad? Muchos de nosotros somos muy serviciales, somos muy atentos a la corbata, al saco. Pero más en cambio, aquí Jesús dice, este era un hombre. No dice profesión, no dice nada de eso. Simplemente dice un hombre. No importa de quién se trata. Basta saber que era un ser humano. Era un hermano que necesitaba ayuda. Era un hijo de Dios. Ay, pastor, ¿cómo sabe? Era una creación de Dios. Ahí está, para aquellos que me corrigieron. Era una creación de Dios, creado a la imagen y semejanza de Jesús, a la imagen y semejanza de Dios. Ojo, un hombre. Un hombre, dice la palabra. Usted podrá venir a la iglesia, levantar las manos, llorar y hacer todo lo que incluye nuestro servicio eclesiástico, religioso, cristiano, como usted le quiera llamar. Pero ¿de qué me sirve si miro un hombre y no le extiendo la mano? Si miro un hombre y no le hablo de quién cambió mi vida. Si miro un hombre, y cuando digo un hombre estoy hablando hombre y mujer, y no le comparto el evangelio de salvación, y no le comparto la oportunidad que a mí me compartieron un día, y que a mí de repente, como más de alguno está aquí como yo, me obligaron a ir. Yo no sé usted, pero yo le doy gracias a Dios y a mamá Inés que me forzó a ir a la iglesia. Usted dirá, lo forzaron, pastor. Así es, hasta la edad de 17 años me forzó. ¿Y por qué no lo forzó de ahí para allá? Porque me fui a la casa. Nomás por eso. Ay, pero hoy en día, ay, pastor, es que el nene no quiere venir. Yo pregunto, ¿cuántos años tiene el niño? Mi hijo no quiere venir, pastor. ¿Cuántos años tiene? 4. Espérate. 4, si ese muchachito todavía no sabe si quiere Coco Pops o quiere Fruit Loops. Y por eso combinan los dos. Él se la arregla combinando los dos. Pero si quiere, si sabe si quiere o no quiere ir a la iglesia. Otro día entro por ahí. Déjeme seguir en mi mensaje, no me perturbe, por favor. En otra palabra, aquí Jesús dice un hombre, para no darle importancia a una profesión, no darle importancia a un nombre, no darle importancia el hijo del alcalde, el hijo del presidente, el hijo del sacerdote, nada de eso. Simplemente dice un hombre común y corriente, alguien no importante. Fue herido y dejado por muerto. ¿A qué ciudad iba? A Jericó. Jericó era ciudad de sacerdotes.
Ojo con esto, lo traigo un poquito de historia para que me entienda. Yo sé que me estoy extendiendo, pero Jericó era ciudad de sacerdotes. Solo iba a una ciudad. No iba al Lodobar, no iba a Sodoma, Gomorra. No, iba a una ciudad de sacerdotes. Iba a una ciudad donde había mucha gente, entre comillas, buenas. Para allá iba este hombre. Y la historia cuenta, y Jesús sigue narrando y dice, pero en este caminar se encuentra, pasa un sacerdote, pasa un levita, y cuenta estos ejemplos para decirles que tendrán obras, pero no tenían fe. Tendrán obras, pero no se accionaron. Tendrán obras, mucho conocimiento, mucha teoría, pero la práctica no la conocen. La práctica no la saben. ¿De qué les sirve haber sido sacerdote? ¿De qué les sirve haber sido levita si no hay práctica? Es mejor ser un samaritano que no es sacerdote, que no es levita, que es odiado por los sacerdotes, odiado por los levitas, que es odiado por los judíos, porque era un mix entre judíos y paganos. Tanto como creían en Dios, creían también en cualquier otra cosa. Tanto como oraban a Dios, oraban a un sinfín de cosas diferentes también. Que no se les permitía hacer sacrificio, no se les permitía entrar al templo. Escucha, no se les permitía ir a la iglesia. Pero más en cambio, este hombre tenía algo tan diferente al sacerdote y al levita, al que tenía la teoría. Alguien preguntará qué tenía. Tenía la práctica. Muchas veces nos llenamos de teoría y dejamos la práctica a un lado. Yo prefiero que seas practicante y no solamente un teólogo de la palabra. Bendito sea Dios. Es mejor ser un practicante de lo que Dios ha hablado que solamente ser un teólogo, pastora. ¿Por qué? Porque un teólogo se muere y se lo lleva el conocimiento a la tumba, pero más en cambio un practicante, que fue lo que mi Jesús hizo, fue un practicante. Era un teólogo, déjeme corregir, era un gran teólogo, un sabio de sabio, pero era un teólogo practicante. ¿Por qué practicante? Porque se clonó, se multiplicó en los discípulos, les enseñaba día y noche acerca del reino de Dios. Nosotros tenemos desear siempre ser teólogos, tener la teoría, la enseñanza, la lectura, conocer lo que estamos hablando. Pero ¿de qué me sirve conocer si no soy practicante de la palabra de Dios? Tenemos que ser practicantes de la palabra de Dios. Y finalmente Jesús dice, pero en el versículo 33, un samaritano que iba de camino vino cerca de él, y viéndolo fue movido a misericordia. ¿Viste todas las parábolas que Jesús le dice? El sacerdote lo vio de lejos y se alejó. Es más dio más vuelta para no pasar más cerca. El levita hizo lo mismo. Pero más en cambio dice, vino un samaritano. Un samaritano que fue movido a misericordia. Lo dije hace un momento atrás, los samaritanos eran hombres odiados por los judíos. Era una combinación entre judíos y gentiles. Para ellos era de lo peor de lo peor. Para aquel intérprete de la ley, el samaritano era de lo peor de lo peor. Su propia existencia era algo malo. Era mejor un perro que un samaritano. Ojo con esto, Decían que los samaritanos estaban llenos de demonios, que eran una plaga sobre la faz de la tierra, que eran unos traidores. No tenían acceso de ir al templo, no tenían acceso de adorar a Dios, ni hacer sacrificios. No podían hacer nada. Los judíos literalmente los odiaban. Pero más en cambio, Jesús lo usa como una referencia de que ese era el que tenía más misericordia. El que no podía ir a la iglesia, el que no podía adorar, el que era menos importante que un perro. Ese es el que se movió a misericordia. Pero más en cambio, los otros que creían se sentían más arriba, se sintieron muy arriba y no hicieron nada por aquel hombre. Jesús incluye al samaritano en la historia como alguien movido a misericordia. ¿Por qué? Porque para el intérprete de la ley, en un samaritano no había nada bueno. Yo me puedo imaginar que aquel hombre, cuando Jesús dijo, y vino un sacerdote en el camino, haber dicho el intérprete, se detuvo y lo ayudó. Y viéndolo de lejos, se apartó más,
se apartó para no pasar por ahí. Y luego dijo Jesús, y también pasó un levita. Ese se tuvo que detener. Levita eran los que servían en el templo, no solamente en el altar, sino que eran los que hacían todas las funciones del templo, los que cuidaban la casa de Dios. Su trabajo era ser servidores. Aquel intérprete de la ley haber dicho, por naturaleza le va a servir al moribundo que quedó ahí. Pero más en cambio Jesús le termina diciendo, y también lo vio y se alejó un poquito más todavía. Y aquí vino un samaritano también. Aquel intérprete de la ley le habrá pasado, aquel fariseo pastor le habrá pasado. Se detuvo, lo asaltó, le robó. Estaba medio moribundo, lo acabó de una vez, le dio el tiro de gracia. Y viéndolo se acercó. Ay, pobrecito hombre, ya lo asaltaron y el samaritano lo va a maldecir. Pero más en cambio dice que cuando lo vio fue movido a misericordia. Eso ahí como si le botó la cabeza al fariseo, como diciendo, ¿qué? Un samaritano movido en misericordia. ¿Cómo es posible? ¿Cómo pasa? ¿Cómo sucede eso? ¿Cómo es ese sentimiento que este hombre puede tener? ¿De dónde le nace esa misericordia? Si están descalificados, están botados, están echados a perder. ¿Cómo sucede eso? Lo mismo sucedió con nosotros. Pero a ti no se te acercó un samaritano. A ti se te acercó el Rey de Reyes, Señor de Señores. No escatimó, no se creyó, aún siendo Dios. No escatimó ser Dios, sino que se hizo hombre para estar igual que nosotros. Ojo con esto. Dios era, pero Él dijo, eso no lo tengo como importante por estar con ellos, por sanarles, curarles, levantarles. Eso no lo tengo por importante. Nosotros ni nos han dado la posición en el trabajo. Nos dijeron, hay una posibilidad y usted ya anda caminando. Muévanse que ya llegué. No te dijeron es tuya la posición, sino que te dijeron hay una posibilidad. Y usted ya se anda peleando hasta con la puerta. Jesús no había posibilidad. Él era Dios, hombre sobre la faz de la tierra. No solamente escatimó, dejó eso a un lado, lo hizo no importante para Él, sino que dio su vida por ti y por mí. Dio su vida por ti y por mí. Yo no sé tú, pero ese es el acto más grande de amor que puede enseñar o que puede haber. Ese es el acto más grande de amor. Dice que aquel samaritano se acercó, vendó sus heridas y echando aceite y vino. El hombre estaba desnudo. Para curar las heridas el samaritano lo más seguro que tuvo que arrancar de su ropa, cortar de sus vestiduras. Tomó aceite y vino, que era como un antiséptico para matar las infecciones, para evitar infecciones en las heridas de aquel hombre. Y luego sigue el versículo, dice, y poniéndolo en su cabaldura, lo llevó al mesón y cuidó de él. ¿Qué es lo que hizo? Se acercó, lo curó, le dio su montura, dijo, súbete tú, te voy a subir y yo me voy a ir caminando. Me bajo de mi caballo, literalmente. Pastora, me bajo de mi caballo para que tú te subas. No, nosotros más bien dicho, tenemos un dicho por ahí muy mal dicho. Del árbol caído se hace más leña. Este hombre no, encontró un árbol caído y lo puso en la cabaldura. Le dio su asiento, le dio su lugar y él comenzó a caminar. Vente, yo te voy a llevar. Ese mensaje, ahí está, simplemente en ese pasaje hay tanto para predicar. Tanto para predicar. ¿Qué es eso, pastor? No basta encontrarlo, no basta acercarse al perdido, no basta acercarse al herido, no basta curar sus heridas, no basta con decirle, ven, hagamos la oración de fe. Ya sos salvo, que Dios te bendiga, bye bye.
No, 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 dice, dale tu lugar. Llévalo al mesón, llévalo a la iglesia, cuida por él, vela por él. No duerme en la noche porque están cuidando a aquel herido. Nosotros deberíamos de hacer igual por aquel herido, por aquel que hemos levantado. No solamente basta decirle, ya eres salvo, ok, está bien. No, tenemos que ir más allá todavía. Le dio su montura, lo llevó a un lugar seguro, lo cuidó y al siguiente día dice que partió. Esto nos enseña algo, que el hombre, el samaritano, tenía cosas importante que hacer. Cuando iba para Jericó, no iba para Jericó a dar la vuelta, no iba para Jericó de vacaciones, pastora, sino que iba en una misión, tenía algo importante de hacer, pero más en cambio su importante lo puso a un lado para ayudar a alguien, lo importante lo puso a un lado para socorrer a alguien, al punto que cuando llega al mesón lo cuida y todo. Al día siguiente dice que se levanta temprano y se va, pero antes de irse habla con el dueño del mesón, con el mesonero, y le dice, ven, te voy a dar 2 monedas. 2 monedas era el equivalente de 2 meses de renta del hotel, del cuarto. Ojo con eso, 2 meses de renta del hotel, te voy a dar 2 monedas. Cuídamelo, atiéndemelo, asegúrate que esté bien, me lo procuras. Y si te llegas a pasar de lo que te estoy dando, cuando yo pase y regrese, te voy a pagar lo que haya gastado, voy a cubrir los gastos de él, voy a saldar la deuda de él. La compasión verdadera, aleluya, se adapta a las necesidades del prójimo. Ojo con esto, la compasión verdadera se adapta a las necesidades del prójimo. Nos llamamos compasivos porque queremos que suban hasta nuestra altura para que miren compasión. No, señores, compasivo es lo que Jesús hizo. Dejó el reino, dejó el cielo, dejó la gloria, dejó los honores, dejó su nombre, dejó todo ahí arriba. ¿Para qué, pastor? Para bajarse al fango donde tú y yo estábamos, para bajarse a lo más peor donde tú y yo estábamos, y ahí, de ahí abajo nos levantó. No dijo, Martín, cuando ya estés aquí a mi nivel, entonces te voy a ayudar, sino que se bajó hasta donde yo estaba, sino que hasta un poquito más abajo todavía. Alguien dirá, ¿por qué, pastor? Porque cuando usted levanta a alguien, no lo levanta de los brazos de más. A usted le dice, no, a los niños no lo levante así. Levántalo, se agacha más abajo para meter su mano abajo de él o ella y poder levantar ese bebé, poder levantar esa persona. No simplemente lo jala de los brazos. Este hombre enseña lo mismo. Jesús le enseña lo mismo al fariseo, pastor, y le dice, haz esto tú. Lo que se hizo contigo, hazlo tú también. Y es con lo que Jesús cierra la parábola y le dijo, esto hazlo tú. Lo que se ha hecho contigo, hazlo tú también. Lo que has hecho tú, hazlo tú también. ¡Wow! Y te quedas y dices, oye, tremendo. Un día iba, y cierro con esto, iba para Conroe, Texas, donde estábamos pastoreando. La pastora tenía una actividad ese día. Y a mí se me ocurre irme en moto. Me voy en la moto. Y exactamente cerca de donde años atrás se me había dañado la camioneta que les mencioné al principio, se me quedó la moto también. Padre Santo, dije, ¿qué pasó? El carburador y esto y el otro. Y de repente yo estoy estacionado a la orilla del freeway, abajo de un overpass. Y venía una de motos como usted no tiene idea, pero bastantes motos. No solamente llenaron el carril de emergencia donde yo estaba, sino que llenaron el primero y el segundo carril, de 4 carriles. Y detuvieron el tráfico en esos carriles. Y uno de estos se me dirige a mí y me dice, ¿estás bien? Sí, le dije, estoy bien. ¿Cuál es el problema? Le digo, el carburador está sucio. Le digo, pues yo quería salir a dar una vuelta en moto. Y me hace la otra pregunta y me dice, ¿necesitas ayuda? Te podemos mandar una reca si quieres. Te lleva donde tú quieras a ningún costo. Para esto le contesto, no, tranquilo, yo ya ordené la reca y eso era cierto, ya había llamado yo a la reca que viniera. ¿Estás seguro? Me dijo, una segunda vez, ¿estás seguro? Si no, no hay problema, te llevan a donde tú digas. Levantan tu moto y te llevan. No, le dije, sí está bien, muchas gracias. Ok, y le hizo así, vámonos. Cuando yo los voy viendo pasar, todos traían sus chalecos del club de moto. Cualquiera pensaría, los ángeles de Dios. ¿Sabes cuál era el club? Hell's Angels. Los ángeles del diablo. Yo me quedé, dije, alabado sea Dios.
Ahí sí dije, gracias, Padre, porque a tu hijo lo honran hasta los ángeles del diablo. Pero me enseñó otra, que muchas veces vemos a la gente con una plaqueta que dice Hell's Angels, pero la verdad, a veces son más ángeles que tú y yo. Y muchas veces nos miran a nosotros cargando una Biblia, con una medalla de una cruz, con una... ay. Pero más en cambio, no damos a luz nada de eso. No damos a luz nada de eso. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo como iglesia? Qué rico verlos, casa llena. Qué bendición. Pero te pregunto, ¿qué haces a salir de aquí? Por eso te decía al principio, como Jesús le dijo al intérprete de la ley, haz lo mismo tú. Así cierra la parábola. ¿Quién le dijo que hicieras? Haz lo que hizo al que odias, al que aborreces, porque ese ha hecho más de lo que tú has hecho hasta ahora. Amados, hay gente afuera que hace más a la sociedad que nosotros, la iglesia de hoy en día. Hace más por su prójimo que nosotros, la iglesia de hoy en día. Hace más. Y es cierto, mientras están ayudando, están metiendo su ideología, están metiendo su idea de género, están metiendo todas sus cosas. Pero oiga, están ayudando de una de otra manera a salir a alguien adelante. Ahora imagínate si llegara a la iglesia y extendiera la mano un poquito, pero mientras está extendiendo la mano está hablando un evangelio. No un evangelio teórico, de mente conocida solamente, sino que un evangelio de práctica. Que lo miren en ti y digan, wow, ese hombre algo tiene, esa mujer algo tiene. Tengo que preguntarle qué es lo que tiene. ¿Por qué es tan diferente? Se escucha como mi acento de mi nacionalidad, pero tiene algo diferente. ¿Qué será? Jesús se voltea y le dice, haz tú lo mismo. Haz tú lo mismo. ¿A dónde, pastor? Pero antes le dice, ve. Esa palabrita ve es accionarse. Y haz tú lo mismo, usted puede hacerlo ahí sentado. Pero cuando le dijo, ve y haz tú lo mismo, ¿qué le dijo? Leave your comfort zone. Sal de tu zona de confort. Uy, no, pastor, se mira muy malo, no le voy a hablar. Usted no sabe ese malo, la ayuda que necesita y la bendición que te puede traer a ti de regreso. Uy, pastor, es que usted lo escuchara como es de mal hablado. Ay, vos no te acordás cómo tú eras. Uy, pastor, es que se mira que tiene un genio. Ay, usted no lo tenía. Uy, pastor, es que está todo tatuado. Yo no sé usted, pero yo prefiero tatuaje afuera que tatuaje adentro. Muchos de nosotros que traemos tatuajes adentro del alma, del corazón, de la mente. No, que yo no me llevo con tal nacionalidad. No te lo tatuaste aquí, odio a los fulanos de tales. Odio tal nacionalidad, pero lo llevas en tu mente, lo llevas en tu corazón. Estás peor tatuado, en otras palabras. No, pastor, es que, híjole, yo no puedo entrar a esos lugares. Está bien, si tu fe todavía no está ahí, no entres, pero espéralo afuera. Espéralo afuera. Espéralo afuera. Y háblale de quién puede cambiar su vida. ¿De dónde te encontrabas tú? A igual que él. Hoy sí, estamos en un nivel mayor, estamos en un nivel más alto. La economía ha mejorado. En casa hay paz, hay tranquilidad. Excelente. Pero ¿cuánto costó llegar ahí? ¿Quién tuvo que pagar el precio para que llegáramos ahí? ¿Quién tuvo que derramar su sangre para que llegáramos ahí? ¿Quién tuvo que llevar todas nuestras maldiciones para que lleváramos ahí? ¿Quién tuvo que ser molido, angustiado
por nosotros para que tuviéramos paz y tranquilidad ahora. Ve y haz tú lo mismo. Esa fue la parábola. Y ahí prácticamente Jesús lo cierra todo. Y le dice al intérprete de la ley: imita al que odias, al que aborreces, con el que no te mezclas, porque ese es más grande que tú. Tu teoría no te va a salvar. Es tu practicante que te va a salvar. Ponte sobre tus pies, iglesia.